Buenos días a todos. Eh, un gusto, ¿verdad? Y un privilegio poder compartir la palabra hoy. Que me hayan dado este privilegio de compartir. Y ahora, bueno, vamos a leer y continuar. Gracias. Aquí está el control. Con la lectura y el estudio de Lucas. Cuando Pam me dijo que si podía continuar. Bueno, primero me dijo que si era tema libre o continuar con Lucas. Bueno, más fácil continuar con Lucas si no tengo que estar, ¿verdad? Orando, averiguando hasta dar con el tema. Pues después me di cuenta que no era tan fácil como pensaba. Pero bueno, vamos a leer la porción que nos va a tocar hoy. Estamos en Lucas capítulo 22 y vamos a estar estudiando hoy del 24 al 34. La semana pasada vimos con Pam lo que fue la institución de la Cena del Señor, estuvimos explicando lo que fue el pan, la copa, y a la vez la estuvimos practicando, la Cena del Señor. Hoy, bueno, como título lo ven ahí y me imagino que la mayoría de sus Biblias dice ahí la grandeza en el servicio, ¿ok? Pero vamos a pasar primero a la lectura. Le voy a pedir que me acompañen, por favor, con la vista. Dice así, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Versículo 31. También, perdón, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo, especialmente por tu palabra. Te pedimos que sea tu voz, Señor, que hable a nuestro oído, a nuestro corazón. Tu Espíritu, Señor, que nos convenza, Señor, de juicio, de amor, de pecado, Padre, que podamos crecer y conocerte más. Padre, obra nuestras vidas ahora, Señor, y guíanos, Padre Celestial. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a ver un poquito, bueno, el tema que yo creo que no está difícil de explicar. Por eso dije, está fácil, pero está difícil. No está difícil de explicar, pero está difícil de aprender. Pero más difícil que aprender está difícil, más difícil todavía aplicarlo. Y más difícil que aplicarlo todavía está más difícil vivirlo. ¿Ok? Entonces, quizá la explicación, hoy no necesitamos tanta explicación como sí comprensión, ¿ok? Y un corazón dispuesto a vivir lo que vamos a aprender hoy, que estoy seguro que ya lo sabemos. Como siempre, repetimos acá, ya lo sabe. La mayoría de los que tienen aquí tiempo en la fe, esta historia ya la conocemos. La hemos leído, nos las han enseñado de pequeño, de grande, en campamento, en casa, en Semana Santa, lo hemos visto en películas, porque recuerden que estamos en el contexto de la cena. Pero ahora quiero que vayamos un poquito atrás, nada más un poquito, al versículo 23. ¿Se acuerdan que vimos con Pam que el Señor ahí está profetizando, prediciendo que Judas lo iba a entregar, a traicionar? ¿Ok? Y termina diciendo el versículo 23, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto, quién lo iba a entregar, porque ellos todavía no lo sabían. ¿Ok? Y de repente pasamos al 24 y dice, hubo entre ellos, hubo, perdón, también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
acá yo me hago una pregunta. ¿En qué momento? No sé si ustedes alguna vez han visto, bueno, los hombres quizás también, los programas de, bueno, en Argentina, el programa de deportes, Teis Sport, ESPN, o los mexicanos, o el Chiringuito, que hay un panel, ¿verdad? Y hablan de fútbol, ¿has visto los hombres? Y empieza uno, no, que no sé qué, discutiendo hacia los gritos. Yo me imagino hacia los discípulos, más o menos, como ese panel, ahí que están discutiendo. Pero yo me pregunto, ¿en qué momento pasaron de discutir a quién lo iba a entregar a discutir a quién iba a ser el mayor? Porque esto es una carta, es un evangelio, ¿ok? Cuando se escribió, ahí no venía el título de la grandeza en el servicio, ni tampoco venían los numeritos, ¿ok? Pero entonces, ¿por qué pasa? Dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y después dice, punto, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pasaron de una discusión a otra, de un pleito a otro. Parece pelea de hermanos o pelea de matrimonio, más que empieza uno en pareja, sacar, es que vos me dijiste, ¿te acordás que cuando? Algo así. Pero, y esa discusión me imagino que haya sido menor. Estamos en la cena, nosotros acá cuando tenemos la Santa Cena estamos todos tranquilitos, cabizbaja, pero acá los discípulos no estaban así. ¿Ok? Es para que nos pongamos un poquito en contexto, porque a veces nos imaginamos, nosotros estamos acá en la cena, la Santa Cena la semana pasada, solemnes, esperando que el hermano pase la copa, el pancito, y los discípulos no estaban como nosotros, así, sentaditos, tranquilitos, esperando la copa y el pancito, cabizbajo, no. Había discusión. No estoy diciendo que vamos a hacer eso ahora en la Santa Cena, ¿está bien? A partir del otro mes, no, no, vamos a ponernos en el lugar de ellos. Pero qué mejor forma de poder entender qué está pasando acá que viendo la palabra de Dios y trayendo la memoria que tenemos no solo el Evangelio de Lucas, sino cuántos evangelios tenemos. Cuatro, ¿verdad? Tenemos el Evangelio de, vamos por orden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? Entonces, si bien estamos estudiando Lucas, nos vamos a apoyar en la mismísima palabra para poder entender qué está pasando un poquito acá. Y para poder entender, disputa, altercado, discusión. ¿Ok? Son sinónimos según la Biblia que usted esté usando la versión. Va a encontrar quizás diferentes palabras que se usan, pero podemos llamarlo en el día de hoy nosotros una discusión. Si nos imaginamos un panameño promedio, como la ciudad, panameño tiene timbre de voz duro, ¿verdad? Oye, que duro. Entonces imaginemos ahí una discusión como de taxistas, más o menos. No está el hermano Ceci para corroborar la información, pero acordémonos que entre los discípulos había pescadores, cobradores de impuestos, de gente ruda. ¿Ok? Entonces nos vamos a apoyar para entender qué estaba pasando un poquito acá. Vamos a ir a Juan, capítulo 13. Y aunque se nos va a hacer un poquito largo, yo estoy convencido que no hay mejor forma que explicar la palabra que con su palabra. ¿Ok? Y en este caso, Juan nos va a ayudar. No es que me esté quitando yo la responsabilidad de la predicación, es que creo que la palabra, el Espíritu Santo es el mejor maestro y en este caso la palabra está muy clara. ¿Ok? Entonces, voy a pedirles, por favor, que vayamos a... Voy a poner un cuadrito que puse ahí. ¿Se entiende un poquito, no? ¿Ok? Más que nada para repasar. Dijimos que habían cuatro evangelios. ¿Ok? Tenemos, bueno, puse el primero Lucas porque estamos estudiando Lucas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, el público al que se dirige Mateo, que está escrita, inspirada la palabra, es especialmente al pueblo judío. ¿Ok? No es que no la podemos usar, es que su objetivo, el Evangelio de Mateo, por eso tenemos cuatro, es a los judíos. Por eso vamos a encontrar diferentes perspectivas o explicación de cómo fue el ministerio del Señor Jesucristo. Que más que nada lo resalta a Cristo como rey. Después tenemos Marcos, que se dirige a los romanos. ¿Ok? Si vamos a ver que se va a orientar a los romanos. Después tenemos, bueno, Juan, que es el último en realidad, se dirige a su iglesia. ¿Ok? Por eso, cuando predicamos el Evangelio o hablamos del amor, y ahorita lo vamos a ver, por lo general
¿Cuál es el versículo que más conocemos a la hora de predicar el Evangelio? O explicar la obra de Cristo. Juan 3:16. Y no es solo el único, podemos seguir. Juan 1:12 habla de que somos sus hijos. Podemos seguir hablando del amor a los discípulos y vemos la oración también más adelante. Entonces, si nosotros que hoy somos su iglesia, ¿verdad? Somos la iglesia aquí en Arraiján, pero la iglesia también universal, la iglesia que es el misterio que se reveló después de la crucifixión de Cristo, es Juan específicamente va dirigido hacia nosotros. ¿Ok? Por eso con Juan vamos a estudiar Lucas. ¿Está bien? ¿Sí me explico o no me explico? Sí. Ok. Pero vamos a ver, entonces vamos a comparar. Porque en Juan tenemos un evento que pasó en la cena, pero que Lucas no lo menciona. Tampoco lo menciona Mateo y tampoco lo menciona Marcos, que es el lavamiento de los pies. ¿Ok? Ahorita vamos a leer ahí. Entonces le voy a pedir por favor que vayamos juntos a Juan capítulo 13. Para no aburrirnos, que vamos a leer hasta el 35, si es posible, vamos a leerlo de forma tinfonal, igual que la lectura bíblica, ¿está bien? Le voy a pedir que prestemos atención, que igual es fácil, pero teniendo en mente lo que leímos en Lucas, lo que aprendimos también la semana pasada, los que pudieron estar, por la institución de la cena, ¿ok? Empecemos del versículo 1, ustedes siguen el 2 y así seguimos hasta el 35. Dice Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que se pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Desde ahora os los digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba,
estaba recostado al lado de Jesús. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Hasta ahí. El lavamiento de pies se hizo un poco larga, vimos ahí, a diferencia de Lucas, nosotros vemos que Jesús predice la entrega, la traición de Judas, después habla, Lucas nos dice ahí, vamos a volver, Lucas nos está hablando sobre el servicio, ¿ok? La grandeza del servicio, y después menciona la negación de Pedro. Acá vemos que Jesús hace el lavamiento de pies y después habla de la predicción de Judas, ¿ok? Si vemos la diferencia, pues la semana pasada vimos que Judas lo iba a entregar cuando Pan predicó. Ahora vemos que Jesús enseña sobre el servicio antes de predecir la traición. Y ahora vemos que Jesús habla del servicio después de predecir la traición. Hay un error acá contado. ¿Qué pasó? Porque créanme que estuve leyendo, me volví loco un poco, pero ¿qué pasó? ¿Por qué Juan lo menciona antes el servicio y por qué Lucas lo menciona después de predecir la traición de Judas? ¿Por qué? ¿Pam? No sabe. Tampoco. Muy bien. Tenemos que entender, vimos antes, que los cuatro evangelios van dirigidos a públicos diferentes. ¿Ok? Tenemos que entender también que son cuatro personas diferentes. ¿Está bien? Si bien son inspiradas por Dios, el Espíritu Santo los inspiró a escribir las Santas Escrituras, el Señor jamás les quitó su carácter, su personalidad a cada uno de ellos. Por eso vemos, como me gusta decir a mí, que Juan dice, el discípulo que él amaba, no es que Jesús amaba solo a Juan, es que Juan está, cada vez que él escribe, le gusta recordar que Jesús le amaba a él. Lucas pudo haber puesto lo mismo, Pablo pudo haber puesto lo mismo, pero Juan, al ser un hombre quizás más afectivo, por así decirlo, cariñoso, por eso vemos que la carta del amor, después va más adelante, primera Juan, él dice, él le gusta referirse a él mismo como al discípulo que él ama. Y qué lindo que nosotros pensemos así. Yo soy Santiago, al cual Jesús ama. Y yo no está mandando WhatsApp, ¿verdad? Hola hermana, le habla Santiago, el discípulo que Jesús ama. Si quiere hacerlo, hágalo, está bien. Hermanos, iglesia, les habla el discípulo que está bien. Si usted lo quiere hacer, está bien, porque nos va a recordar el amor de Jesús a diario, si fuese una práctica como lo hacía Juan. Pero Jesús a la personalidad. Y no es que ellos estaban ahí todos en la cena con lápiz y papel escribiendo, tampoco. Después del evento, cada uno se sentó y escribió. Estoy seguro que más de una vez a nosotros, o al otro día nos juntamos, o veo a mi esposa, ¿y cómo te fue en el viaje a Argentina? Y me empiezo a contar, pero como nuestra memoria a veces no traiciona, y vi a fulano y a Mengano, hice esto, aquello, pero no lo contamos en orden, lo contamos conforme me voy acordando.
Y a veces me acuerdo de algo que pasó después y después me acuerdo de algo que pasó antes y te voy contando. Son posibles formas porque la fue escribiendo. Y diría la maestra de matemática, en este caso, el orden no altera el producto. ¿Ok? Siempre y cuando tengamos en contexto el evento. Pero hablando de orden, quiero contarles un poquito aquí para que entendamos qué es el lavamiento de pies. No sé si usted alguna vez fue a una iglesia donde practican la cena y también hacen el lavamiento de pies. ¿Alguno de ustedes fue a una iglesia e hicieron eso? No. Sí, ¿verdad? Yo sí, y usted sería de medias con huecos. Qué pena, diría. Pero, ¿por qué no lo practicamos? Vamos a ver que primero que el Señor no lo instituyó como un mandato, ¿ok? Más la cena del Señor sí. Es claro, dice, esto lo hacéis todas las veces hasta que yo venga, ¿ok? Memoria de mí. El lavamiento de pies era una costumbre de aquella época que estoy seguro que ya lo vieron, pero vamos a recordarlo un poquito más y vamos a tratar, por favor, hacer el esfuerzo. Tratemos de ser como niños, ¿ok? Y tratémonos de imaginarnos la película y ponernos en el lugar de los discípulos. ¿Está bien? Porque la semana pasada vimos también lo que era la cena. Y nosotros cuando vemos la copa nos podemos imaginar el derramamiento de sangre. Cuando se parte el pan, podemos imaginar su cuerpo golpeado. Más en la actualidad que tenemos imágenes por doquier que se han recreado, no hay fotos, pero hay imágenes que nos ayudan a comprender, como la película también La Pasión de Cristo. Cuando el Señor le estaba diciendo a los discípulos, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ellos no tenían ni la más pálida idea de lo que significaba. ¿Está bien? Para nosotros es fácil entenderlo hoy, pero si nos ponemos en el lugar de los discípulos, para ellos era una tradición más que habían hecho hace años los judíos, que era recordar, como bien vimos la semana pasada, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Ok? Para ellos eso era el pan y la copa. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver el lavamiento de pies también, qué era para ellos y qué es para nosotros hoy. Dice, el lavamiento de pies, primero, era antes de la comida. Antes de una comida especial, el anfitrión dejaba el agua lista. Los invitados se lavaban los pies, ya que comían reclinados en el suelo. El lavamiento de pies lo solía hacer los esclavos, ¿ok? O los siervos. Suena más elegante, pero la verdad es que eran esclavos, los siervos. Pero en la costumbre judía no todos contaban con empleado doméstico, ¿está bien? Una familia humilde no tenía empleado entonces, pero tampoco el dueño de casa se iba a poner a lavar los pies a los invitados. Entonces, en caso de que el anfitrión no tuviese siervo o esclavo, los que se tenían que lavar los pies eran los invitados. Lo que hacía el anfitrión era dejar una vasija, por así decirlo, ¿bien? Tal vez un plato para que ellos mismos se lavaran los pies. ¿Está bien? Y lo que vamos a ver ahora, que también por eso prestemos atención a los detalles, es que en este caso, si prestaban atención ahora cuando leímos, y habiendo cenado, dice Juan, Jesús se levantó, ¿verdad? Tomó el paño, el trapo, y empezó a lavar los pies de ellos, después de cenar, cosa que no era costumbre. ¿Está bien? Prestemos atención a ese detalle. Bueno, ahí dice, como los pies quedan cerca de la comida, porque como la pintura de, ¿de quién era? De Da Vinci, dice pa, aparece una mesa y todos de un lado, como sabiendo que iban a tomar una foto, están en una mesa y todos atrás, como que se prepararon para la foto. Pero la realidad es que no era así la cena judía, ¿ves? Eran mesas bajas, ¿ok? Y se sentaban en posición y quedaba, si estabas a la par de uno y yo me sentaba así, usted se quedaba viendo acá, la par tuya quedaba mi planta de los pies. Y como bien sabemos, no había carretera, no había carro, no había bus, no había taxi, no había pavimento, no había zapatillas, entonces los pies, ¿cómo estaban? Bueno, ¿cómo estaban los pies? Vean, y yo creo que esos pies están lindos, porque imaginémonos a los discípulos de más de 30, 40 años, que yo les muestro mis pies, y eso que han dado toda mi vida en zapatillas, están feos. Imagínense los discípulos, pescadores, obreros, que no hacían distancias cortas, y más cuando estaban que hacían distancias largas,
con sandalias. Las cutarras por lo menos vienen con un pedazo de neumático de llanta vieja. Eso era un pedacito de cuero, nada más. O sea, imagínense una cutarra, pero sin la parte de goma negra, nada más el cuero. Tenían que andar así, con lluvia, con viento, con arena, con todo lo que sea. Sin talco para pies, sin cremita para pies, sin pedicura, sin lima, sin corta uñas. Ya. O sea, ese pie está bonito. Ese pie que está ahí está bonito. Entonces, imagínense usted comiendo y bueno, ni en su propio pie se van a aguantar. O el pie de su compañero a la par, con las uñas así. Sería agradable comer así. ¿Ah? Bueno, los discípulos comieron así casi. Juan 13, bueno, dice, Jesús se levanta y tomó la toalla y lava los pies de sus discípulos. Dice que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando la toalla, siguió luego. Este acto es impactante porque Jesús, el maestro, realiza un trabajo reservado para los esclavos más bajos. Pero la pregunta es, lo hizo, ¿por qué lo hizo después de la cena? Estos son suposiciones, ¿ok? Son conclusiones. No es que la Biblia dice así, no es que yo digo que es así, es en base a lo que estudiamos y vemos y en base a las costumbres podemos suponer, ¿está bien? ¿Por qué creemos? Porque lo que sí estoy seguro que todo lo que hizo nuestro Señor en la tierra y sigue haciendo, no es al azar. No es que Jesús, ay, se me olvidó, eso es cierto, hay que lavarse los pies. Lo- ¿Por qué? ¿Por qué podemos pensar, por qué, si era costumbre judía lavarlo antes de cenar, por qué se hizo después de cenar? Yo dejé ahí unas ideas para que pensemos. Bueno, ya no lo dejé pensar. Estuve pensando. ¿Por qué? ¿Podemos decir que dejó la oportunidad para que otro lo hiciera? Podríamos decir, ¿ah? ¿No les ha pasado a ustedes que, bueno, pongamos el ejemplo de iglesia, termina el culto y nos quedamos esperando a ver quién empieza a recoger las sillas? Cuando vea, usted presta atención. Las sillas están quietecitas. Cuando usted ve que un hermano coge una silla, empiezan tres o cuatro atrás a recoger. Un hermano agarra la escoba y van, y los otros ven y van. Pero siempre estamos esperando a ver quién va primero. O cuando hay mucha comida, ¿no? Y nos da pena. Estoy esperando que el dueño de casa agarre algo para yo meter la mano. Bueno, los más educados hacen eso, pues, que no tenemos vergüenza ni esperamos. Ni bien dicen amén, metemos la mano. Como que estamos esperando a ver quién, ¿verdad? Dígame si me equivoco o no. Estamos esperando a ver quién empieza, a ver si voy yo. Pero como en este caso, eh, creo que yo no sé, la verdad no sabemos qué estaban pensando los discípulos. Estoy seguro que todos sabían que, porque era una costumbre, entrar a una casa era educación, entrar y lavarse los pies o que te los laven. Yo no sé, me imagino, no, si yo soy Pedro y Jesús me dijo que sobre esta piedra edificará su iglesia, no voy a estar lavando yo los pies de los otros discípulos, ¿verdad? Podemos decir que Pedro pensó, no sabemos, pero póngase usted en el lugar de Pedro. Jesús tiempo atrás le había dicho que cuando le cambió el nombre, le dijo, de ciertamente pasó de ser, ¿quién? Simón a Pedro, ¿verdad? ¿Y por qué Pedro? Piedra, porque sobre esta piedra edificará. ¿Cómo se hará? Esta piedra edificará su iglesia. Entonces, imagínese Pedro y de carácter duro, dijo, no voy a estar yo lavando los pies y sobre mí se va a edificar la iglesia. Y quizá otro, o Mateo, que era cobrado de impuestos. Es un nombre de plata. Yo tengo los pies así bien cuidaditos, ¿no? Como estos pescadores que le. No voy a estar yo lavando los pies de ellos. Vamos a ver quién lava los pies. Seguro todos esperando a ver quién lava los pies. Y Jesús sabiendo, obviamente, aprovechó esta oportunidad y quedó en evidencia que nadie quiso hacerlo. Claramente. Jesús siempre nos da la oportunidad. Cuando estaba estudiando el milagro de los 5 panes y 2 peces, es interesante porque ustedes creen que Jesús necesitaba que un niño le trajera 5 panes y 2 peces para hacer el milagro. No, pero le dio la oportunidad a un niño de demostrarnos a nosotros que Él nos quiere usar, que Él nos da siempre la oportunidad, que siempre nos da esa libertad de ser, de servir, de hacer. Pero en este caso nadie lo aprovechó.
Simboliza, podríamos decir, varios comentaristas dicen que simboliza que después de haber entregado su cuerpo y derramado su sangre, fueron limpios. ¿Ok? Recordemos que la copa representa su sangre y el pan su cuerpo, y que después de haber hecho este sacrificio, de haber sido consumada esta obra, nosotros por fe somos limpios porque Él cargó nuestros pecados. Podríamos pensar, o también decir que esto simboliza que después de haber entregado su sangre y partido el cuerpo, es que fue ejercida la limpieza de nuestros pecados. Quizás por eso también prefirió dejarlo para después, para recordarnos eso. Y después, bueno, dice que refuerza las enseñanzas más importantes que quiere marcar en sus discípulos antes de morir en la cruz. Pensemos un poquito. Estos pasajes que estamos leyendo estaba a horas Cristo de ser crucificado. Y el Señor lo sabía. Entonces, yo me imagino, no sé cómo dicen acá, nosotros decimos en Argentina, el aire estaba denso, se podía cortar con un cuchillo. La tensión. Si ahora cuando veamos un poquito más, avancemos en Lucas, vamos a ver que es ahí donde viene la pasión de Cristo, que dice que él orando sudó sangre. Llegó al punto culmine. No es una cena cualquiera. ¿Está bien? Era un evento importantísimo. Y el Señor Jesús está aprovechando sus últimas horas de vida en esta tierra con sus discípulos. ¿Qué haría usted sabiendo que le quedan por vivir menos de 24 horas? Los que son padres, ¿qué le dirían a sus hijos? Los que son hijos, ¿qué le dirían a sus padres? Piensen un ratito. Tómense un 30, un minuto. ¿Qué le dirías a tu esposa, a tu esposo, si usted supiera que mañana a esta hora usted no va a estar sobre esta tierra? Usted no se va a ir a ver al cine una película, ¿verdad? Si sabes que te quedan horas, no te vas a poner a pelear con tu esposa que la comida estaba salada. Y esposa no se van a poner yo sé que no se quejan nunca, pero no le van a reclamar a su esposo nada. ¿En qué aprovecharíamos esas últimas horas? Bueno, nuestro Señor Jesús está viendo esas últimas horas y los discípulos no lo sabían. ¿Está bien? Entonces, en lugar de juzgar a los discípulos, ¿está bien? Que ninguno sirvió, que qué egoístas, que bla, bla, bla. Los discípulos no tenían ni la más pálida idea de que Jesús estaba ahora a ser crucificado, por amor a ellos y a nosotros. ¿Está bien? Pues pongámonos en el lugar también de los discípulos ahora. Para ellos era una fiesta más, una cena. Es más, para ellos, a ver ahí, lo que se venía no era una muerte, para ellos lo que se venía era el reino. ¿Está bien? ¿Sí me siguen? Recuerden que los judíos a quién estaban esperando, al Mesías. ¿Está bien? Y los discípulos estaban convencidos que él era el Mesías. Y lo dijeron más de una vez, creemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Dios. Y a ellos como judíos, al creer esto, no como nosotros, que hoy para nosotros Cristo es una cruz, para los judíos Cristo era un rey. ¿Está bien? Los años que los discípulos estuvieron con Cristo, en ningún momento pasó por su mente que Jesús iba a ser crucificado. ¿Me siguen, sí? En ningún momento. Jesús lo decía cuando destruyó este templo, 3 días va a resucitar, voy a ser entregado. Aún la misma cena les está diciendo que él iba a ser entregado, que él iba a traspasar a muerte, pero yo estoy seguro que todavía no lo entendían porque su mente, dice, ¿qué estaban pensando los discípulos? Estaban otra cosa. Dice, Pedro le dijo, que vimos ahora, no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió y que le dijo, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. ¿En qué? ¿A qué se está refiriendo? Más adelante, sobre el mismo evento, Lucas le dice, que lo leímos también al principio, 22, 29 al 30, dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos y juzgando a las 12 tribus de Israel.
Vieron que al principio les dije en qué momento pasó de discutir a quién lo iba a entregar a discutir a quién iba a ser el mayor. Yo creo que el punto donde empezó la discusión, creo yo, ¿ok? Es acá que vimos en Juan, cuando Pedro le dijo que no me lavarás, y Jesús le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. A lo que le dio a entender, y está ahí, ya sé por qué no funciona, ¿no? Es de Roger este. Lo que le dio a entender y le está diciendo no va a tener parte con él en su reino. Y ahí se pone un poco gracioso. ¿Qué le dijo Pedro ahí? Leemos ahí el 18, ¿alguien tiene Lucas? Ahí, 13:8. Perdón, Juan 13:8. ¿Alguien lo tiene ahí? 8 y ¿qué le dice Pedro después? En el 9. ¿Y qué dice Pedro después? Ah, y Pedro le dijo, para nosotros lo leemos ahora y se ve como gracioso, ¿no? No, 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 va. Mira que si no te lavo, es como cuando le dices a tu hijo, mira que si no comes no hay postre. Y empieza, hijo mío, si no te lavo no vas a tener parte conmigo en el reino. ¿Qué hizo Pedro? Ah, no, no, los pies, las rodillas, todo, la cabeza, el alma, todo. Parece gracioso, pero es anécdota, ¿eh? Dirían los jóvenes. Parece mentira, pero es anécdota. Ellos lo que estaban pensando era en el rey, ¿ok? Entonces, es normal que cuando estaban en la cena, estas cenas importantes, Jesús nos está dando instrucciones. Bueno, ¿qué? Nos están diciendo, bueno, y bueno, pero yo qué sé qué va a hacer y también qué posición van a tener en el reino. Estaba horas a ser crucificado y los discípulos estaban pensando en el reino, porque ellos eran de judíos. Pero, vamos a ver que no, perdón. Pero Jesús, por eso vemos que Jesús, cuando entonces ahora sí vamos a Lucas 22, porque la comparación es con un rey. Dice 22:25, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Entonces, por eso Jesús empieza hablando sobre el servicio, comparando y hablando sobre los reyes, porque la discusión era sobre el reino y qué puesto iban a ocupar ellos en el reino. Entonces le dice, ustedes no deben preocuparse por eso, sino que dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Esto es muy parecido a la actualidad. ¿Está bien? Querían ser reyes, querían poder que tienen autoridad. Y ahí cuando dice que son llamados bienhechores es que lo hacemos por el bien del pueblo. Este discurso ya lo hemos escuchado, ¿no? Cuando un presidente se postula es por el bien del pueblo. Todos sabemos que lamentablemente es mentira. Y esto lo dijo el señor hace miles de años y sigue pasando en Panamá, en Argentina, en Costa Rica, donde usted quiera. Siempre va a pasar que haya un puesto, presidente o rey. Siempre se dice que es por el bien de los demás, pero en realidad es porque ellos quieren ejercer autoridad y llevarse consigo muchas cosas. Y después dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. 27, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo entre vosotros, perdón, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y es acá donde este versículo, si lo vemos con el lavamiento de pies, toma sentido. Mas yo les acabo de servir, mas yo acabo de hacer lo que hace un siervo y un esclavo, les acabo de lavar los pies a ustedes. Y ellos sabiendo que Jesús era el rey, el Mesías, el maestro. Y ahí es donde vemos el grande ejemplo. Ahí vemos una pequeña comparación nada más, que es lo que dije recién. El rey, el mayor, el que dirige. Se enseñorea, se cree superior, quiere hacer creer a las personas que gobiernan por el bien de ellos, busca ser reconocido y exaltado por esta supuesta labor y se cree indispensable. El siervo, el menor, es el que sirve, busca agradar a su amo y señor, está pendiente de las necesidades de los demás, encuentra satisfacción en el servicio y un propósito de vida. El ejemplo de Jesús. Podemos hablar de muchos ejemplos, podemos buscar muchos pasajes de servicio, pero el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo.
Y no solo porque Él es rey, Él es Dios y lavó los pies, sino porque lo hizo en un momento clave. O sea, imagínense que Él estaba haciendo, estaba a punto de ser crucificado. Él sabía cuántos latigazos iba a recibir. Él sabía que le iban a clavar una corona de espinas. Él sabía que le iban a clavar una lanza. Él lo sabía. Pero él sabiendo esto, sacó el rato para lavar los pies a sus discípulos, con calma y con amor. ¿Usted haría eso sabiendo que lo están por matar? A ninguno nos daría la mente, estaríamos temblando del miedo, del frío, aunque fuésemos a morir de una muerte pacífica, o de una inyección, ninguno tendría esa paz y esa temple de estar preocupado por los demás. Entonces no es un acto cualquiera que hizo el Señor Jesucristo. Dice, porque ¿cuál es el mayor que siempre hace la mesa? Sino el que sirve. Eso ya lo leímos. Y Juan 13, 14, 15, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, que dice, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. ¿A quién dijimos que iba dirigido el Evangelio de Juan? Bueno, la Biblia. Pero específicamente ¿a quién se dirige el Evangelio de Juan? A la iglesia. ¿Sabe cuántas veces repitió el Señor Jesucristo horas antes de morir que dice la palabra unos a los otros? Que os améis unos a otros. Antes de su muerte, Jesús menciona específicamente 3 veces la frase exacta que os améis unos a otros. ¿Será importante o no será importante lo que está diciendo Jesús antes de morir? Recién dijimos, si usted está por morirse, quedan horas antes de morir, usted pensaría en las palabras que le va a decir a su esposa, a sus hijos, a su mamá, a su papá. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a sus hijos? No le diría a mi esposa, cuida a mis hijas, por favor, cuídala que no le falte nada. No estaría preocupado por los seres queridos. Nuestro Señor estaba preocupado por ellos y por nosotros. Y es de suma importancia. Este que os améis unos a otros no es que lo dijo 3 veces por ahí a lo largo, lo dijo 3 veces, lo repitió literal antes de morir. Entonces díganme ustedes si esto no es importante y no tenemos que darle relevancia. Ahí lo vemos. En Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este es mi mandamiento, que dice Juan 15:12, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 15:17, esto os mando, que os améis unos a otros. Bueno, yo sé que leímos hasta que Jesús venía 3 veces, ¿verdad? Pedro, perdón, Jesús. Que Pedro le dice eh, al Señor, Señor le dice a Pedro que Satanás lo pidió para ser zarandeado y para ser entregado. ¿Ok? Y Pedro responde, como buen Pedro que es, no, jamás te negaría. Recuerden, Pedro todavía no tiene idea de lo que iba a pasar. ¿Está bien? Él no sabe a lo que se está refiriendo el Señor. Que jamás hasta la muerte te voy a seguir. Y si bien Pedro lo negó, pero no hago énfasis acá porque cuando estudiemos Lucas, más adelante ya aparece la negación de Pedro, ya se cumple lo que le dijo el Señor Jesús y vemos lo que pasó. Pero como lo vamos a ver en el estudio que sigue, o el próximo, y no quiero salirme más allá, porque por eso dije que es algo sencillo, pero es largo. El servicio, la grandeza del servicio, que se resume en el amor los unos a los otros, yo quiero que nos vayamos con esta idea. Vamos a ver qué pasó con Pedro. Pero sí sabemos que Pedro al fin y al cabo, sí cumplió lo que dijo. Si bien lo negó 3 veces, pero sí le siguió hasta la muerte a Jesús, igual que los otros discípulos. Pasa que este caso especial, que lo vamos a ver más adelante, cuando ya se cumple la profecía del Señor que Pedro le negó. Por eso no voy a hacer énfasis en eso, porque lo vamos a ver más adelante y quiero que terminemos con eso. Básicamente, el servicio en que se resume en amor. Yo no puedo servir sin amor. Por eso puse Corintios ahí al final. Con esto conocerán todos que son mis discípulos, que tuviesen amor los unos por los otros. Allá puse un mapita, que si ven un mapita, porque no nos van a encontrar y conocer por la ubicación, por la edificación,
La gente no te va a conocer porque que eres un cristiano porque vas todos los domingos a la iglesia. La gente no te va a conocer porque en tu casa pones música cristiana a todo volumen. Porque en tu carro dice un sticker atrás una calcomanía. eh, el Señor es mi pastor. Eh, eh, la gente no te va a conocer porque te ve pasar con la Biblia en la mano o porque vas bien vestido, bien peinado. En esto conocerán todos que son discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Y hoy en día, esa característica, les aseguro que va a marcar una diferencia. Y por eso dije al principio, no es tan difícil entender el mensaje, no es tan difícil explicarlo, pero es muy difícil aplicarlo. Fácil decirlo desde acá, pero difícil cumplirlo. El amor los unos a los otros. ¿Y en qué se compone el amor? Ahí lo leen en casa, 1 Corintios 1:13. Dice que es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no es ansioso, no se envanece, no hace mal indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el ejemplo de amor es Cristo. Ninguno tiene mayor amor que este, que un amigo ponga su vida por sus amigos. Y eso justamente es lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. Estaba entregando su vida. Por eso el Señor es nuestro ejemplo de amor. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la y como amó Cristo a la iglesia, entregándose en la cruz. Esposas, no crucifiquen a sus esposas. Es siempre, y yo creo que siempre el pasaje que me den deberíamos de terminar acá. Pasaje que estudiemos deberíamos de terminar, o por lo menos nos debería de traer a la memoria el amor de Cristo. Y nosotros deberíamos vivir conforme al amor de Cristo. Y cerrando, ahora sí, para orar. Por eso puse ahí, ojalá nos encuentren, nos ubiquen como iglesia y ven, no por la alabanza, por lo que somos, sino porque nos amamos los unos a los otros. Forma de practicarlas, las hay. Y muchas. Orando, escribiendo. Yo soy malo escribiendo y llamando. Hay hermanos que me escriben cómo están y yo respondo, sí, con todo. Yo soy malo. Pero si usted me llama a mí y me dice, hermano, no sé, ¿qué puede ser pan? Hay que hacer un fuego para cocinar carne, yo voy. No, usted me llama a mí y dice, hermano, hay un cortocircuito en mi casa y tengo miedo. Si yo puedo, hermano, yo voy. Mi esposa me conoce y quizá mi idioma del amor no son las palabras, pero si usted necesita algo, con mucho gusto lo hago. Y otros tienen, yo sé que hay hermanos que si yo les digo que oren por mí, yo sé que van a orar. Yo sé que si hay hermanos que necesito un paquete de arroz, yo sé que me lo van a dar. Y todos tenemos una parte diferente, pero todos tenemos nuestra forma de mostrar servicio y amor a los otros, sin importar la condición, quién sea, qué haga, que no haga. Y ojalá nos conozcan a la iglesia y ven por eso, porque nos amamos los unos a los otros. Y créanme que el evangelio va a salir solito. ¿Y por qué son así? ¿Por qué se aman así? Porque somos ejemplos y figuras del amor de Cristo en la cruz. Y el efecto del Evangelio, créanme que ni va a hacer falta casi que usted, ni 5 minutos, usted predica el Evangelio así. Después de que vean en nosotros el amor.